Yo tomé el examen para entrar a la universidad 12 veces y yo hacía esa pregunta. ¿Qué me falta? Te faltan 4 puntos, pues yo vuelvo el año que viene. 6 puntos, era 12. 8 puntos, 10 puntos. Me quedé en 10, 3 semestres. Hasta que saqué 12. Entonces nadie me puede decir aquí que no se puede hacer. Hay una concepción o un mito urbano, como dicen, de que City College es como el equivalente de la UAS. ¿Cuáles son las licenciaturas de más prestigio en City College, conocida a nivel mundial? Y he tenido casos donde muchachos llegan, donde cualquier consejero que me conoce me dice: Guillermo, tengo una niña o un niño que se llama fulano, que va a entrar. Y yo me tomo el tiempo de decirle: mira, se voy a sentar. Primer año lo académico, segundo año cuerpo estudiantil, tercer año, y le planteo eso. Si se lleva de mí, se gradúa. Guillermo Rivera, el director y responsable de la entrada a City College. El tipo que procesa los papeles, el tipo que te ayuda cuando tú no entiendes, el tipo que tiene la responsabilidad quizás mayor en asegurarse de que la gente no tenga una entrada al sistema académico de City College, que es creo que el más importante aquí en la ciudad, con la menos cantidad de malas experiencias. Gracias, Guillermo, y gracias a quienes se van a tomar su tiempo para tener esta conversación con nosotros. Gracias siempre por su lealtad. Gracias, Guillermo. Bueno, primeramente, gracias por invitarme. Una gran experiencia estar aquí hoy. Sí, mi nombre es Guillermo Rivera. Tengo aproximadamente 25 años en el sistema educativo de la ciudad de Nueva York. Específicamente en el nivel universitario. ¿Y qué te digo? Vine en el año 93 acá. Terminé bachiller acá. Un poco de contrariedades, pero entré al sistema como estudiante. Terminé mi licenciatura en arte. Me quedé en el mismo sistema como asistente estudiantil, como trabajador de ayuda federal con Work Study. Fui escalando al paso desde asistente al director del departamento de escritura, desde repartir exámenes a la universidad también, como recluta estudiantil en el departamento de admisiones. Y luego, eventualmente, me hice subdirector y director del sistema reclutativo y de admisiones. La importancia de la universidad, cabe recalcar, que es la primera universidad antes del sistema. La Universidad de Trabajo, que es City College of New York, se estableció en 1847, cuando no había sistema educativo. Luego sí, a principios de los 40, 50, se agregó CUNY, que es el sistema entero, y luego eventualmente empezaron colegios comunitarios de esos 2 años. Se expandieron los colegios que ya existían en la ciudad, se expandieron a otras universidades o colegios de 4 años, o sea que una fue reproduciendo otra. Y algunas sí siguieron dependiendo de la necesidad social. Por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial se hizo un par de universidades nuevas. Luego se hicieron dependiendo de la comunidad. En cada condado hay una universidad pública de 2 años y de 4 años. Entonces así se expandió el sistema. Pero yo permanezco directamente a la primera, que como dicen aquí el flagship, que es City College of New York. Cuando yo le dije a Guillermo, yo quiero hablar contigo del sistema, hay mucha gente que hay muchos nuevos inmigrantes. Sí. Por ejemplo, hay una data que vi súper importante que dice que cada año hay 30,000 personas que salen de República Dominicana que vienen a los Estados Unidos, que le dan la residencia para entrar a los Estados Unidos. No visas de profesionales ni de artistas, no. A residir a los Estados Unidos. O sea, hay 30,000 30,000 personas, me imagino, vamos a ponerle 10,000 familias, que se integran al sistema y necesitan de personas como tú y lo que tú haces para navegar, entrar al sistema académico. Y por eso fue que yo te dije que quería hacer esta conversación contigo. Bien. Guillermo, cuando tú vas a las ferias a reclutar, ¿cómo funciona eso?
por ejemplo, yo soy de Gregorio Luperón High School y hay 284 estudiantes nuevos que se van a graduar. ¿A qué grado ustedes comienzan el reclutamiento y cómo es el proceso y dónde debieran de comenzar? A ver si tú hablas un poco muy de buena eso. pregunta. En mi experiencia como recluta, cuando Reclutador. reclutador. Te ven recluta, Recluta es el creen otro. que tú eres un cabo. Reclutador. Una de las cosas que yo me noté al principio era que el sistema en sí llegaba ya tarde al estudiante. ¿Cómo te explico? Cuando yo empecé, aproximadamente en 2007, yo hacía quizás 75 ferias en un semestre. O sea, de septiembre a diciembre yo iba a 75, 100 ferias. Pero me daba cuenta que íbamos siempre ya cuando el estudiante estaba ya aproximado a graduación, que es quizás siendo ya senior, que ya le faltaba solamente un año. Y yo siempre pensaba, pero ¿por qué tan tarde? Ya a ese punto, lo único que le puedo explicar es cómo solicitar. No te puedo dar ningún consejo, no te puedo decir, sube esta nota o toma este examen. Entonces, una de las cosas que hice después que me hice asociado, yo era asistente, fue eso, que me enfoqué más en hablar con los estudiantes en primero y segundo grado, porque eso me da la posibilidad. Eso es el primer y segundo Sí, bachillerato. Para el primero y segundo equivalente. bachillerato en Santo Domingo o en la República Dominicana, porque eso me da más posibilidad para yo saber y guiar al estudiante. Si ya yo llego al tercero o cuarto, ya esos 3 años están quemados, o sea, están hechos. Entonces sí yo hago eso. Esa es mi fórmula. Empezar a hablar con ellos en el segundo grado o al final del primer grado. ¿Por qué? Una de las preguntas que yo siempre le hago es, ¿cómo te fue en el primer año? Y usualmente el estudiante que hace bien, o sea, que tiene buenas notas, orgullosamente me dice la nota. El que no hizo bien me dice pasé. Y entonces ahí me doy cuenta que hay una deficiencia. El que tiene buena nota, orgullosamente dice 90. Cacho, yo rompí. Pero el que pasó con 65 dice pasé. Y obviamente es una diferencia enorme. Y eso me da entonces sí base para decirle, bueno, te faltan 2 años. Te vas a enfocar en A, B, C y D, en un tal examen si es necesario. Y esa ha sido mi temática en los últimos 10 años. Que eso sí me ha ayudado a mí y ha ayudado a los estudiantes a entender que cuando entra a la secundaria no es en realidad el final, sino el principio. Que usualmente no se hacía eso anteriormente. Donde siempre se llegaba a la feria ya en el último año, a ver si podían conseguir 2 o 3 estudiantes que entraran. Yo prefiero entonces criarlos hasta llegar al punto que digan, oh, sí, yo hablé con una persona de City College y me dijo, sí, que yo puedo entonces entrar porque él me habló cuando estaba en primero o en segundo, que puedo llegar a subir. Entonces ya yo encuentro al estudiante a ese nivel al final ya hecho, en vez de yo encontrarlo ya sin un consejo, sin nada. Entonces eso me ayudó mucho y ayudó mucho al estudiante cuando yo era ya más asociado, o sea, más en el reclutamiento académico. Y el que te dice yo pasé, ¿cuál es generalmente esa deficiencia que tiene en la entrada? Es una combinación de varias cosas. Casi siempre el estudiante cuando dice eso, y viene específicamente de la República Dominicana. Esa es otra pregunta aparte que yo quiero que tú me... Bien. para hacerme la comparación de los dos sistemas educativos. Sí. Cuando pasa eso, los grados que vienen de la República Dominicana siempre son más de 75, 80. Y la deficiencia pasa cuando llegan acá. Por lo mismo que mencioné al principio, esa libertad de poder coger clases y hay falta de un currículo establecido, como es en Santo Domingo, en República Dominicana, donde tú eres que te mueves, ¿verdad? Quizás 2 veces, y el profesor se mueve alrededor tuyo. Aquí el estudiante se mueve alrededor del profesor. Entonces tú estás en bachiller, tienes español al cuarto piso, tienes tú como estudiante ir al cuarto piso. Tengo educación física en el sótano. Tú tienes que moverte. Y en ese proceso se pierde tiempo y hay mucha distracción. Por eso entonces existe el cortar clase, el no ir a tiempo, el quedarte en la escalera. Los uchipares. Todo eso afecta mucho. Pero en Santo Domingo no pasa eso, porque no te da tiempo a hacer eso. Tú estás ahí en la misma aula. Estás en la misma aula y el profesor se mueve. Entonces tú te acostumbras a eso. A venir aquí, esa libertad te afecta mucho.
sea, ¿tú crees que esa es una de las esa pérdida de tiempo entre una clase y la otra hace que el estudiante pierda un poco de enfoque De enfoque. en Entonces está cada el uno? entretenimiento, entre clase y clase, toparte con un estudiante amigo tuyo, te quedas hablando más. Él te dice, no vaya español, vamos para el lonche. Y tú pierdes ya esa clase. Entonces, ese sistema también ha afectado porque es un sistema nuevo donde tú vienes de salir, de estar en un solo salón de clase siempre, a moverte tú con toda esa libertad. Además de eso que tú mencionas, que es súper importante, de que el sistema educativo aquí, el estudiante va al profesor Sí. y allá es el profesor que viene donde el estudiante. Además de eso, académicamente, establecemos una comparación entre los dos sistemas educativos. Bien. Y si tú lo puedes graduar de deficiente, excelente, bueno o malo, Bien. de acuerdo a tu experiencia de 25 años. ¿Qué tenemos en Estados Unidos? ¿Qué tenemos en la ciudad de Nueva York? Diferente de lo académico de la República Dominicana. Aquí tenemos las necesidades básicas. Acá están completamente a su punto. Hay transportación, hay agua, hay luz, hay computadoras, internet rápido. Pero el currículo Dos de las tres comidas, por lo menos. Claro, tiene desayuno y comida en la misma escuela y es una comida que tú la vas a disfrutar y te vas para la casa. Entonces, eso aquí, lo básico, está cubierto. ¿Qué falta acá? Disciplina. Y aparte de eso, el sistema académico, el currículo académico de acá es más flojo que en Santo Domingo. ¿Cómo así? En el sentido, por ejemplo, que no está tan estructurado. Tú puedes graduarte sin terminar cálculo y tú quieres ser ingeniero. Entonces, ¿cómo tú vas a terminar tu secundaria, tu bachiller? Tú quieres ser ingeniero, pero nunca has visto cálculo. Entonces, ese abismo académico aquí es muy común. Quizás el 75%, 80% de estudiantes del Departamento de Educación Público, del sistema de educación de bachiller, no tiene la oportunidad de tomar cálculos y quiere ser ingeniero. Entonces, cuando llegan ya a aplicar o a solicitar al nivel universitario, tienen ese abismo. ¿Cómo así que tú tienes la libertad de elegir tu currículo? Por ejemplo, un estudiante tiene que enfocarse en cinco áreas específicas. Inglés, ciencia, matemática, historia y otra parte, y las artes, o sea, las humanidades. En bachiller acá te dicen, bueno, este año te vas a tomar estas clases, pero llega un punto, en tercero, más o menos, donde ya estás corriendo sin clases, o sea, te faltan clases o no tienes las clases necesarias. Entonces ahí empiezan a ponerte cursos como arte culinaria para llenar currículo o para llenar el schedule, como dicen acá. Entonces eso afecta mucho. Entonces terminas bachiller, te falta una clase importantísima que es cálculo y tú solicitas como ingeniero. ¿Qué hace la universidad? Te dice que no. Porque nunca has tocado la base de la ingeniería, que es el cálculo. Entonces, eso pasa quizás en un 70-80% aquí. Y esa es la deficiencia académica que tenemos acá. Comparado con República Dominicana, en República Dominicana, el estudiante que se gradúa de allá tiene más ética. Está más acostumbrado a leer, a buscar, a investigar, a hacer proyectos en grupos. Tiene un currículo más sólido. Una cosa que noté en los últimos 15, 20 años es que ha copiado algo de acá, que también al final, en su último año en Santo Domingo, y mi experiencia propia con una hermana que se graduó, le preguntaba, ok, ¿no vas a ir a la escuela hoy? No, nos toca práctica de graduación, pero no iba a estudiar, iba a practicar la graduación. Entonces, un semestre completo practicando graduación. Para mí eso era, tú perdiste un semestre completo cuando tú la última clase académica que tomaste fue en diciembre y te vas a graduar en mayo. Entonces, eso para mí trae una deficiencia. Porque es imposible que tú te vas a acordar de la clase que terminaste en diciembre. Pero esa educación de la que tú hablas de República Dominicana, tú tienes una métrica para diferenciar la educación privada de la educación pública. Bueno, o es el mismo producto independientemente de dónde venga. Irónicamente, la educación pública ya
tiene mucho más eficiencia, obviamente, que la privada. Cuando noto que vienen estudiantes de una escuela pública, usualmente, si tiene algún problema académico, es porque el estudiante no es disciplinado. Pero cuando tiene buena base académica, el estudiante es una persona de 90, independientemente de si viene de una escuela privada o pública. Lo que no se sabe, lo que no se promulga mucho es que cuando un estudiante llega acá, sea privado, sea pública, la educación en Santo Domingo, en República Dominicana, aquí no vale ese nivel. Aquí lo que vale es el número que tú traigas, sea de un liceo o sea de un colegio privado. Entonces, la institución en sí aquí no vale. No vale no, sino que no se le da peso porque estamos viendo los mismos números. Lo que vamos a buscar es el número. O sea que en realidad eso no toma tanto peso cuando un estudiante aplica para acá. Hay un reporte creo que fue en el New York Post, que lo vi hace como 4 o 5 días. Sí. Y habla de la nueva creación, instalación, implementación de nuevas escuelas de grado 1 al grado 12, simplemente o totalmente alrededor de la inteligencia artificial. Y este es el currículum que ellos están usando. Son 2 horas de académica comparada con las 6 horas que están en las high schools aquí, en la escuela de secundaria. Ellos van a usar 2 horas nada más. Ellos van a tener un guía, no un profesor. Un guía, obviamente, vamos a decir un profesor, pero ellos le llaman guías. Bien. En el que tienen conocimiento general, Bien. obviamente principalmente tecnológico y luego académico. Bien. Ellos van a coger, no, ya están cogiendo porque hay 3. Uno en San Francisco, uno en Los Ángeles y una aquí en Nueva York. Son privadas. 25 minutos de academia, 5 minutos de break, 25 minutos de academia, 5 minutos de break, hasta completar las 2 horas de academia. Ok. Los tópicos que ellos van a cubrir en su currículo son historia, matemática, ciencia, sí. artes liberales, sí. Y creo que tecnología o código. Sí. Creo que código, la quinta, ¿verdad? Entonces, son nuevas. Todavía no se sabe con exactitud el impacto que eso va a tener, positivo o negativo. ¿Cuál es tu sentir en cuanto a ese nuevo proyecto educacional? El modelo, ok. Ese modelo educacional con el modelo educacional tradicional, que es el que tú manejas prácticamente ya a perfección. Mira, hace ¿Cuál es el resultado que tú crees que eso va a tener? Sí, hace aproximadamente 3 años. Yo era parte de un comité de lectores del Departamento de Honores, donde la fórmula es, hay administradores y profesores académicos, y aproximadamente 25 entre todos, se reparten las solicitudes de honores. ¿Por qué se hace eso? Porque esa solicitud específicamente trae 2 ensayos, carta de recomendación, un resumen, un currículo estudiantil de cosas que han hecho los estudiantes fuera del salón de clase y adentro del salón de clase. Entonces, eso se reparte. Y una de las preguntas que hizo una directora de ciencia, del Departamento de Ciencia de la universidad, es ¿cómo podemos determinar cuando un ensayo ha sido afectado por la inteligencia artificial? Todo el mundo se rió. Hacen 3 años hace de 3 eso. años. Todo el mundo se rió. No, eso es muy nuevo. No creo que estos estudiantes estén a ese nivel todavía. Yo lo tomé como una herramienta, porque es una herramienta. Pero, irónicamente, al año siguiente, eso fue en enero de ese año, 23-22. Ahora estamos en un punto donde se está implementando la inteligencia artificial académicamente, donde se quiere implementar qué podemos hacer con la inteligencia artificial a nivel universitario, donde quieren también ser parte del salón de clase. ¿Cómo parte del salón de clase? Bueno,
la inteligencia artificial te puede hacer un currículo completo basado solamente en tu currículo estudiantil de bachiller. Quiero ser ingeniero. Y tú subes tu currículo de bachiller. Exactamente. Y él te va a decir, bueno, vas a tener que enfocarte en A, B, C, D primero. Y luego, entonces, eso le va a facilitar muchas cosas al estudiante. Al estudiante. No al sistema. Y al sistema. Porque al sistema. Porque tú vas a formar a esos estudiantes. El sistema te va a moldear. Para que al final del día el estudiante es un customer. Es un cliente. Yo tengo que vender lo que el cliente necesita. Si yo hago el currículo basado en inteligencia artificial y él tiene conocimiento de inteligencia artificial, tengo que ponerme a nivel de esa persona. El modelo de esta escuela es precisamente lo que, a mi experiencia, yo obviamente me gradué allá en República Dominicana hasta el último grado de bachiller, es que todo el mundo camina a la misma velocidad. ¿Sí? Los santos y los pecadores, los que no son inteligentes y los que no son inteligentes, y eso hace que el sistema no avance a título personal. Este modelo de inteligencia artificial, de acuerdo a lo que dice, y quiero que expanda un chisme en eso, te permite de que esos algoritmos se adapten a la velocidad con la que tú aprendes. Bien. Que es lo que va a determinar si tú te gradúas. Si yo tengo la capacidad para graduarme en 3, yo no tengo que esperar 4 ni 5 porque el sistema me pide que sean 4 o en 5. Sí. Cuando quizá la habilidad que yo tenga de captar, entender y articular mis ideas sea diferente a la de los demás. Sí. Tú estás viendo el beneficio. Sí. De lo que tú... Entonces yo quiero que tú me digas, basado en lo que tú tienes hoy en la mano, sí. ¿Qué tú implementarías para integrar eso sin que sea una amenaza para el establishment, vamos a decir, para no incomodar a nadie? Mira que cuando tú mencionaste dos cosas. Mencionaste, todos van al mismo ritmo. Primero, un rebaño. Primero. Segundo es, si yo termino en 3, ¿por qué tengo que esperar? Hay dos cosas que no se utilizan en la educación, que es hoy y rápido. Nadie aprende. Tiene que ser una persona súper dotada. Y eso son excepciones. Nadie aprende todo en un solo día, ni al mismo ritmo. Eso es imposible. Si no, todo el mundo se gradúa de bachiller, todo el mundo se gradúa de la universidad, independientemente de su experiencia social o familiar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ese sistema sí podría funcionar, pero ¿qué dejaría? O sea, ¿cuál sería el residuo de eso? Porque todo proyecto tiene un residuo. Entonces, sí, entran 100 estudiantes. O sea, el residuo, sería ¿qué va a dejar atrás? El que se graduó en 7 y no se graduó en 3. El que se quedó atrás. Ajá. Ese que se quedó atrás, ¿qué tiene el sistema preparado para eso? Porque todo el mundo se ha enfocado en los beneficios de la inteligencia artificial. Y el que no está a ese nivel, ¿se queda dónde? Bueno, entonces, ahí viene, eso tiene una respuesta. Ahí viene, en el sistema tradicional hay varias cosas. Primero, hay universidades de 4 años, hay de 2 años, que ya el sistema lo tiene ya marcado hace más de 70 años. Segundo, ¿no quieres ir a la universidad? Perfecto. Hay escuelas que son vocacionales. Ahí va. Entonces ahí tú tienes una persona que no puede reemplazar la inteligencia artificial, que es electricista, plomero. Son personas que son profesionales en una área específica, pero técnica. Entonces, hay que hablar también de esa población. Y la población también que no va a hacer nada, pero hay que buscar la manera de que sepa qué va a hacer para ser productivo. Muchas veces te dicen, no, ese no es un tema de educación, es un tema social. Pero la educación es que moldea la sociedad. Un pueblo sin educación es lo que mencionaste ahorita, es un rebaño. Va a seguir lo que diga el que tenga un poquito de educación. En los 80, ya cuando mitad de los 80, final del 80, ya. La clase de mi temporada, de mi época, ya. El énfasis era ir para Loyola a estudiar. Sí. O sea, era bajo la base del método que tienen los jesuitas de enseñar, tú ibas a aprender algo técnico. Sí. E inmediatamente tú te ibas a insertar
al mercado laboral. Y tú buscas un trabajo y tú vas a comenzar a producir. Sí. Ese era el alineamiento, el pensamiento de esos años. Y funcionó, porque, para Claro. mencionar algunos nombres, creo Claro. que el actual presidente estudió ahí, creo que Hipólito estudió ahí, creo que muchos de las personas que liderean en sus áreas son producto de esa educación, de ese modelo Sí. vocacional. Sí. Entonces, no todo el mundo va a ser abogado, licenciado, doctor, Médico, esto, lo otro. claro, sí. Entonces, hay una necesidad también vocacional. Claro. Entonces, ¿cómo tú ves el modelo de hoy que tiene, yo creo que ahora más abogados que presos? Sí. ¿Cómo tú puedes moldear esa nueva, no quiero decir inteligencia artificial, pues eso se ha convertido en un cliché, ese nuevo modelo de ayuda Sí. educacional Sí. a lo que tú estás viendo ahí afuera? Porque, tú sabes, Mira, tú estás en el día a día. una cosa que yo me di cuenta y me puse a pensar cuando me invitaste es que tenemos la tendencia de buscar lo que necesitamos para llegar. ¿Cómo ¿Verdad? así? Explícame eso. Bueno, queremos llegar a hacer algo, sea vocacional o no, y empezamos a buscar qué yo necesito para llegar allá. Yo quiero ser médico, 4 años de universidad, 4 años de escuela de medicina, pasar los exámenes de rigor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca el sistema educativo ha tratado de contactar al médico y preguntarle cómo tú llegaste. O sea, no hace una reversa. Entonces tenemos la tendencia de solamente enfocarnos en yo quiero llegar allá, pero nunca le preguntamos al que está allá cómo llegó. Por ejemplo, yo siempre he pensado que para tú saber qué quieres estudiar, y tú me dices yo quiero ser enfermera, lo primero que le digo al estudiante es pregúntale a una enfermera cómo llegó. ¿Cómo llegó a ser enfermera? Y te vas a dar cuenta del camino que tuvo que caminar esa enfermera. Porque yo no soy enfermera. No te puedo decir cómo llegar. Yo te puedo decir qué tú necesitas académicamente. Pero el que llegó a ser lo que tú quieres ser es la persona que deberías tú decir, oh, bueno, esa persona hizo 3 años de experiencia, hizo un shadow en un médico, o sea, estaba en una clínica trabajando part-time, estudiaba de noche enfermería, se graduó 3 años después. O sea, todo eso es como tú ver el camino desde el punto de vista de llegada hasta donde estás ahora, en vez de verlo al revés. Yo también creo, Guillermo, y para no aburrir a La audiencia. a nuestra audiencia numerosa de millones, ahí yo estoy jugando, pero yo creo que nosotros como sociedad, principalmente República Dominicana y los padres dominicanos de aquí, tienen que prestarle más atención y dejar lo que quieren a un lado y comenzar a valorar lo que el mercado quiere. Yo segundo eso. Exacto. Sí. Tú estás viendo la escritura en la pared de que va a haber trabajos que van a ser automatizados. Sí, y está pasando ya. Ya está Claro, pasando, obviamente. claro. Tú me hablaste de un caso en particular que te tocó muy de cerca, de una persona que van a automatizar ese trabajo. Y La como computadora es... lo va a hacer por él. Exactamente. Y ya esa persona no está. Exactamente. Sí. Entonces, hay que comenzar a ver las necesidades del mercado para entonces tomar decisiones de acuerdo a no lo que, no, yo quiero hacer tal cosa. Hay que vivir esa realidad de un cambio de la era. Te voy a decir algo. Una cosa que yo he notado muchas veces es que el estudiante, incluso el sistema reclutativo de acá, tiene una parte que se enfoca en los padres. Porque el padre y la madre es que tienen esa influencia sobre el estudiante, que no tenemos la gente de la universidad, ¿no? Entonces, los padres se enfocan casi siempre en las carreras tradicionales. ¿Cuáles son? Médico, abogado, policía, ¿verdad? Ingeniero, profesor. Esas son las tradicionales. Leyes, no es nada de humanidades, quizás educación, ingeniería. O sea, se enfocan en la producción física y el manejo social, ¿verdad? En las carreras que hacen eso.
pero se han desenfocado o no se han enfocado suficiente en qué está pasando que va a reemplazar esas carreras. Por ejemplo, ahora mismo ya se está viendo operaciones médicas con un robot. Tiene varios años en eso, ¿no? Donde habían 5 personas operando, ahora hay 2. ¿No? Ahora hay 2 personas operando y antes habían 5. Un asistente, 2 enfermeras, el que te pasaba el bisturí. Ahora está el robot y tú manejas el robot, ¿no? Entonces, eso va a continuar. Pero no nos estamos enfocando en las carreras, como tú dices, que van a ir cambiando. Que tecnología, coding, se va a reemplazar la seguridad por seguridad cibernética. Eso está a mucho apogeo. Específicamente en el sistema público de Nueva York, hay un programa de maestría en cybersecurity, right? Y es muy popular. ¿Por qué? Porque todos los bancos buscan ese tipo de profesional, donde te puede ser, te evita el hackeo, te evita el robo de identidad, te evita. O sea, son cosas que básicamente, incluso hay una carrera que se llama cyber forensics, donde yo sé que tú me contactaste por tu computadora, porque tú dejas huellas cibernéticas, un número de la computadora, un server que yo sé que tú lo utilizaste. O sea, son carreras nuevas. Eh, y honestamente, estamos muy poquito enfocados en sistemas públicos todavía. Deberíamos ampliar un poco más. Pero los padres y las familias no están empapados tanto en eso. Se han enfocado demasiado en lo tradicional. Yo también, En lo tradicional, sí. añadirle a eso la gran cantidad de personas que, por ejemplo, en Dominicana, ¿no? Va a decir países. Tú miras un país que su mayor inversión actualmente, obviamente, es en el área de turismo. Sí. Pero si tú también miras al sistema educacional o educativo, las universidades, yo no creo que hay un 20% de carreras dedicadas a llenar a lo que el gobierno está haciendo su mayor inversión. Sí. Entonces, Entiendo, sí. entonces ¿qué termina pasando? Que de los 2,000 nuevos abogados que se graduaron, por ser una profesión, 500 terminan trabajando en el hotel o en una una industria turística limpiando el cuarto, siendo taxistas, etcétera, etcétera. Y los otros 1,500 que quedan rezagados van, en su mayoría, buscan una visa y vienen para Europa, vienen para acá y terminan entonces viajando. Sí. Y el resultado viene siendo una remesa. Sí. Es como si el sistema educativo, su inversión fuera para la remesa y no está siendo totalmente bien utilizado. ¿Por qué? Sí. Porque no hay un mercado para poder satisfacer lo que hay en ese sistema educativo. No. En realidad lo que está sucediendo allá específicamente es 2 cosas. La primera es sí, estamos creando carreras un poquito arcaicas y también estamos sobrepoblando áreas. Muchos abogados, muchos psicólogos, demasiado de eso, ¿no? Pero diferente que acá, muy diferente que acá, cuando una persona busca un empleo, no se enfoca en la carrera. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo ahora mismo soy parte de un comité que estamos buscando una persona para que venga a trabajar a mi oficina. El único requisito es una licenciatura en lo que sea. O sea, que haya ido Terminó 4 o 5 a años la universidad, terminó. Eso es lo primero. Independientemente de en qué fue. Puede ser de pintar paredes. Pero si tiene una experiencia en servicio al cliente, trabajó part-time en la universidad con estudiantes, si tiene esa experiencia por lo menos 2 años, es un candidato. Tú vas a Santo Domingo, entonces, primero, emocionalmente el estudiante cae en una depresión académica. Soy abogado, pero no puedo ser abogado. Tengo que entonces ir a un hotel a arreglar camas, hacer un curso de bartender porque soy abogado, pero tengo que ser bartender porque eso deja más. Allá tenemos la tendencia de que tú solamente puedes trabajar en tu área. Solamente. Yo entiendo. O sea, si yo soy abogado, la expectativa es que tú solamente seas abogado. No puedes ser manager de una oficina, no puedes ser supervisor de un supermercado, no puedes ser nada de eso. Porque tu área es abogacía.
Right? Acá, lo que tú aprendiste, la agilidad que tú aprendiste, independientemente de la carrera, es lo que se enfoca cuando una persona está buscando trabajo. Yo estoy buscando qué tú aprendiste, qué experiencia tienes, para ver si tú encajas en la posición del trabajo que yo estoy buscando. Yo vuelvo y te repito, leí aproximadamente 123 currículos la semana 123. para una posición. Una posición de entrada, no una posición de segunda, de entrada, ¿verdad? Y esa persona se va a enfocar en manejar los teléfonos, la información académica, cómo solicitar, ¿verdad? Y yo vi personas ahí que son profesores, que tienen doctorados y están buscando este tipo de trabajo. Pero ellos sobrecualifican porque tienen un doctorado ya. O sea, estamos buscando solamente al que tenga la licenciatura, que tenga quizás 2 o 3 años de experiencia, para que pueda entonces subir, o lateralmente o verticalmente, en la oficina. Uh-huh. Y vuelvo, te repito, vi títulos de arte, ingenieros, premédicos, enfermeros, que están buscando otra cosa. Y nosotros no nos enfocamos en el título. Nos enfocamos en que tiene un título, sabe cómo leer, sabe cómo escribir, sabe cómo investigar, sabe cómo escribir un papel, pero también tiene la agilidad académica, que es el médico o lo que sea, o abogado o lo que sea. Pero esa licenciatura no es el foco principal de la carrera, de lo que estamos buscando el trabajo. ¿Cuál es la deficiencia mayor? Obviamente es mejorable y tu experiencia te da la autoridad también para hacer recomendaciones por tantos años haciendo lo que tú haces. 25, casi nada. ¿Qué trae el estudiante graduado de República Dominicana? Sí. Que tú añadirías o cambiarías para que tenga una transición más fácil al sistema educativo? Bueno, son 2 cosas principales. La primera es un término medio alto del idioma. Eso sí es un poquito pesado al tú llegar acá. Porque la expectativa es que tú sabes hablar el idioma, que es el inglés. Lo primero. Lo segundo es que yo cambiaría la misma agilidad que tiene para estudiar allá, tiene que cambiarla acá, por lo que hablamos al principio. Está acostumbrado a un salón de clase, el profesor se mueve y tú te mueves. Tú tienes que adaptarte a ese sistema y ser disciplinado en ese sistema. Porque lo que sucede es que tú vienes de que el profesor llegue a tu salón de clase y tú tienes esa libertad. Es como, te digo, cuando yo llegué en el 93, yo me sentía que era un adulto con 16 años. Porque por lo menos podías cambiar de aula. Yo podía decir, salgo, camino, visto la ropa que yo quiera, porque no hay uniforme casi nunca en las escuelas públicas, o sea, de la ciudad de Nueva York. Entonces, toda esa libertad a un muchacho que viene nuevo, a un sistema donde lo básico está cubierto, pero lo básico no está cubierto en Santo Domingo, afecta demasiado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, acá, internet rápido, celular, transportación por lo menos cada 15, 20 minutos. No camina a pie tanto. ¿Entiendes? Entonces, esa adaptación, adaptarse a este sistema y el idioma son las 2 cosas primordiales para poder quizás llegar un poquito más alto. O sea, tú dices que esa independencia, Ese exceso de libertad que tiene con acá. menos estructura para aprender, mal utilizada, eso puede terminar siendo un fracaso. Claro. ¿Cuántos estudiantes dominicanos hay ahora en City College? Bueno, más ahora mismo tenemos aproximadamente 41% de hispanos y la gran mayoría son específicamente de República Dominicana, Colombia, México, que son personas que llegaron acá, hicieron secundaria acá y luego entraron al sistema. Pero hispanos en sí, tenemos más que el asiático, más que el afroamericano, más que el blanco en el sistema público. De ese 41%, nosotros somos la mayoría de la minoría. Sí.
¿Y cuál es el grado de retención? ¿Cuántos se gradúan de esa camada? Es hasta un poquito cómico eso. La gran mayoría, y por eso tenemos el número de 40%, somos nosotros. La gran mayoría que sí se queda y termina es el hispano. Eh, Comparado con las otras porciones, sí. Y el asiático, obviamente. ¿Tú crees que ese porcentaje de 41%, eh, ¿cuál es la mayor dificultad para integrarse al mercado laboral? ¿Qué le falta? Porque la clase a todo el mundo se la dan igual, el mismo currículum. Sí, sí. Los que tienen el mayor grado de dificultad, ¿a qué tú le atribuyes esa dificultad para entrar? ¿Sabes que la fórmula casi perfecta para eventualmente integrarse al sistema laboral, específicamente en Estados Unidos, desde el punto de partida de primer año de universidad? El primer año de universidad, empieza su primer año, tu índice es muy importante. El que tiene un índice bueno, todo el mundo le da la mano. El que tiene un índice malo, solamente el que te va a votar te va a dar la mano para que te salga. Entonces, el primer año, mi recomendación siempre es enfócate en lo académico. Mantén ese currículo, mantén ese índice a más de 3. No más cerca de 4. No más cerca de 4. ¿Verdad? En el segundo año, te vas a integrar al cuerpo estudiantil. Vas a ser parte de un club estudiantil, vas a ser parte del student government, el gobierno estudiantil. Empieza a buscar trabajo en oficinas. Te vas a integrar a la sociedad estudiantil. Al final de ese año, al principio del tercer año, ya empieza a buscar lo que se llama internados laborales, que son los internships, donde tú vas a una feria de internships, hablas con una compañía, te dice, bueno, este verano, si tú tienes el currículo, te damos la oportunidad, tú empiezas a trabajar en tu área o en área cerca, haciendo un internado en una compañía. ¿Paga o no paga? Porque lo que le interesa al trabajador, al que te va a contratar al final, es que tú tengas experiencia en el nivel estudiantil, pero ya mojándote un poco los pies en el sistema laboral, que son los internships, ¿no? Ya en el último año, si esa misma compañía te dice, bueno, José, ven otra vez. Eso significa que esa compañía, casi un 90% te va a decir, cuando te gradúes, tú vas a ser el junior entrance. Tú vas a ser el que va a entrar nuevo el año que viene. Inmediatamente gradúes, llámanos. O sea que la fórmula es académico el primer año, cuerpo estudiantil, integración al cuerpo estudiantil en varias actividades. Tercer año, un internado laboral. Cuarto año, si repite el mismo internado laboral, esa compañía te va a contratar. Porque ya tienes 2 años trabajando con ellos, conoces el management, conoces la estructura de la compañía y ya saben que tú te puedes integrar porque tienes 2 años trabajando con ellos. Esa es la fórmula usualmente. Y esa es la fórmula que yo les recomiendo a cualquier estudiante que entre, sea en cualquier carrera, médico, abogado, diseñador gráfico, psicólogo. Otra cosa es también, muy importante, que es el sistema de investigación. Por ejemplo, si tú haces una investigación con un profesor, eso te ayuda mucho porque te va a ampliar el conocimiento, te va a ampliar cómo vas a utilizar las cosas al nivel laboral ya. Te va a hacer pensar un poco más rápido que el estudiante común. Yo he tenido casos donde, y fue hasta un poquito irónico, donde un estudiante se gradúa de ingeniería civil, pero su investigación que él hizo fue de psicología. Y yo le pregunté, ¿por qué? Interesante. Y cuando él me dice, él era colombiano, él me dice, sí, pero el tema en cuestión era qué ansiedad, a nivel de ansiedad y estrés, tiene un conductor en la ciudad de Nueva York. Como él es estudiante de ingeniería civil, le interesó. Entonces, él hizo ese estudio de qué hora específica el conductor es más estresado. Entre 7 y 9 de la mañana, entre 2 y media y 8 de la noche. ¿Qué efecto tenía la amplitud de las carreteras y el tráfico? ¿Qué nivel de ansiedad y presión, de nivel de presión tenía el conductor? Y eso fue lo que lo ayudó a tomar un trabajo precisamente en el departamento de reportación de acá. Cuando él le enseñó, sí, yo hice ese estudio y lo contrataron como junior al año siguiente.
hizo 2 años ahí y luego se fue para California. Pero su trabajo era ingeniero civil. Pero su investigación no fue nada con ingeniería civil, nada de Eso matemáticas. está súper interesante. Todo psicológico. Cómo el ser humano se comporta en una área de presión, que tú eres el que va a hacer la carretera, que tú eres el que va a hacer todo eso. ¿Entiendes? Eso está súper interesante porque al final del día como dicen allá en Dominicana, las carreras hacen esquina. O sea, hay carreras que una van quizás no paralela a otra, pero llega un momento en el que tocan. En el que cada una retoque. Sí. Si tú fueses a recomendar a ese estudiante que está hoy o los padres que son los que quizás estén oyéndonos, viéndonos, fueran las carreras que tú dices, bueno, como mi hijo está en la secundaria, le faltan 3 años, en lo que se gradúa son 8 años. Vamos a poner los próximos 10 años. ¿Cuáles son las carreras que, de acuerdo a tu experiencia, obviamente aquí vamos a jugar con las posibilidades, sí. Van a ser no automatizadas 100%? O sea, van a tener por lo menos de qué comer de aquí a los próximos 10 años. ¿Cuáles son esos trabajos? Ahora mismo, el hacer coding o hacer ese lenguaje de código de programación. Esa habilidad se ha convertido muy popular. Eso es una de las que va a sobrevivir. La ingeniería no va a cambiar porque la ingeniería lleva mucha física. Lo físico, usualmente la máquina solamente mueve los objetos. ¿Que se va a hacer más fácil? Sí, claro. Porque ya la tecnología va cambiando. La ciencia básica que son la química, la biología, esas carreras, si no van de la mano con un plan de ser médico o investigador, van a ir entonces, que irónicamente es un gran número de personas que tienen esas carreras y no tienen trabajo. Porque son carreras básicas para otra carrera encima. Por ejemplo, personas que se gradúan de biología. Excelente. Usualmente mi pregunta de reclutamiento es... Pero tú tienes un jovencito ahí buscando cómo entrar. Sí. Yo quiero estudiar biología. Mi pregunta es, ¿para qué? Bueno, yo quiero estudiar biología porque me gusta la medicina. Lo primero que le pregunto, ¿te gusta la investigación? Si me dice que no, le digo, estudia otra cosa y sigue siendo médico. Y tú me vas a preguntar, ¿cómo vas a estudiar otra cosa? La posibilidad que tiene el estudiante acá de ser médico sin ser nada de ciencia es quizás 75%. Tú puedes tener una licenciatura en inglés y ser médico. Una licenciatura en psicología y ser médico. Una licenciatura en ciencia política y ser médico. ¿Por qué? Porque los primeros 4 años, la licenciatura de los 4 años te cuentan para medicina. No, porque en la escuela de medicina no busca un título de ciencia. Busca un título y cursos de ciencias. Entonces tú puedes hacer lo que sea y tener esa premedicina en ese mismo currículo, que son 30 créditos más, y ya te hacen médico. Entonces, si yo le pregunto, ¿te gusta la investigación? Y me dice que no, le digo, no haga biología, porque vas a terminar siendo otro más con un título abajo del brazo y no pudiste llegar a medicina. Porque no hay nada directo a la sociedad con biología, que no sea investigación o médico. Eso es una. Entonces, en este caso, cuando el estudiante no estudia ciencia, el estudiante lo que hace otra carrera de humanidades o sociales. Entonces, esa carrera es su plan B. Entra a la medicina, perfecto, entraste. Segundo año, bien. Tercer año, no te gusta la sangre. ¿Qué vas a hacer con un título de biología? Nada. Tu proyecto del cual tú te sientes más orgulloso, de ese muchachito que tú lo reclutaste y lo viste que se graduó. Son muchas personas. Pero te voy a decir algo. De todito, dime uno. Te voy a decir algo un poquito colectivo. Yo me siento mejor cuando uno de los míos, dominicanos, me dice, señor Rivera, usted me conoció en una feria y ese es mi papá y mi mamá. Yo me estoy graduando hoy. Yo lo conocí hace 5 años. Quizás yo no me acuerde de él, pero solamente el hecho de que él se acuerde de mí me hace sentir bien. Eso es uno.
Sí he tenido casos donde muchachos llegan y creo que tengo esa conexión, específicamente en Washington Heights, donde reside la gran mayoría de dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. Donde cualquier consejero que me conoce me dice, Guillermo, tengo una niña o un niño que se llama fulano, que va a entrar. Y yo me tomo el tiempo de decirle, mira, se voy a sentar. Y le hago ese mismo plan que te mencioné ahorita. Primer año lo académico, segundo año cuerpo estudiantil, tercer año, y le planteo eso. Si se lleva de mí, se gradúa. ¿Por qué? Porque a mí sí me interesa que ese muchacho sí salga con un título. Que lo usen o no, eso es independiente. Pero sí no vas a subir dos cosas. El liderazgo académico, el liderazgo social que tenemos en Washington Heights y en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque va a ser un muchacho que va a pensar más allá de una esquina, más allá de la cuadra, más allá del barrio. Va a pensar, wow, tengo un amigo colombiano, un amigo asiático, un amigo blanco, un amigo moreno, un amigo de cualquier parte del mundo. Y se va a codear con otras razas, con otro tipo de clase. Entonces, esa experiencia académica y social esa persona lo va a llevar a mi comunidad. Entonces, para mí, eso vale más. Hay una concepción o un mito urbano, como dicen, de que City College es como el equivalente de la UAS. Y de que tú vas a durar 8,000 años para graduarte y qué sé yo cosas. Yo quiero que tú me digas, yo sé de algunas, pero que tú tienes obviamente más autoridad y más rango que yo para decirlo. ¿Cuáles son las licenciaturas de más prestigio en City College, conocida a nivel mundial? Bien. Yo tengo una de esas, pero voy a ser humilde, no voy a decir cuál es. Pero Mira, yo quiero que tú la expliques. Voy a empezar a responderte dos cosas. En los años 50 nos llamaban el Harvard University de los pobres. Porque éramos más que Colombia, más que NYU. ¿Por qué? Porque producíamos más ingenieros en la ciudad de Nueva York. Entonces, ese mito quizá lo vemos en los últimos 40 años porque llegamos a una diáspora nueva, hace 50 años que lleva el dominicano, más o menos. Bueno, Y la última. La gente asocia público con mala reputación. Exactamente. Bien. Entonces, las ingenierías son... Para responderte, sí. La ingeniería es bien popular. Nosotros somos una escuela de ingeniería porque nos fundaron en 1847 como una escuela de ingeniería, donde solamente vivían hombres. En el 50 y pico implementamos la educación, implementamos otras carreras. Las populares o las más populares, yo no uso la palabra popular porque tú haces de tu carrera lo que tú quieras. Eso es relevante. O sea, eso es objetivo. ¿Te gusta el inglés? Tu carrera popular va a ser el inglés, no la ingeniería. Entonces, lo popular no cabe en esta pregunta. Somos más conocidos por la ingeniería. La arquitectura, somos también muy conocidos. En los últimos 20 años ha subido mucho el área de las ciencias sociales, porque el general Colin Powell... ahí va. Yo pensé que tú le ibas a dejar afuera. No. Esa persona, tuve el honor de conocerlo en persona, darle la mano y sentarme con él. Y para mí ha sido una de las experiencias más altas que yo he tenido en este país. Tener el privilegio de sentarme con una persona tan humilde, gran líder, mucho sentido común, de una que viene de un nivel tan bajo que fue en el Bronx. O sea, subió. Esa persona para mí es un ejemplo a seguir. La Escuela de Economía Colin Powell, dilo bien. Sí, porque la ahí, escuela de Colin... Sí, hay que echar un echabaineo. La escuela de Economía, sí. De y de Ciencias Sociales. Sí. De Colin Powell. Primero que nada, ha producido a políticos, ha producido gente que ha corrido campañas políticas, ha producido economistas. O sea, que él sí regresó. Él llegó al pico, que fue trabajar para el gobierno, tener esos títulos que tiene, esas responsabilidades. Él regresó a su base, él volvió a la universidad. Hizo una escuela con acceso a personas que no tienen acceso. Y eso es una cosa que nunca vamos a olvidar. Entonces, irónicamente, vuelvo y repito, es una de las escuelas que ha producido más estudiantes. El 70% de los estudiantes que se gradúan son de Colin Powell.
¿Por qué uno será? aquí. Entonces, algo tiene Colin Powell. Una educación rarísima. Ya nos quedan unos cuantos minutos. Bien. Y me gustaría que tú nos despidieras diciéndole a un jovencito sentado en una feria, tratando en la gran incertidumbre económica que hay, donde hay un cambio en una era de una economía de servicios a una economía totalmente tecnológica. ¿Qué tú me recomendarías yo en el grado 10 o el segundo de bachillerato? Guillermo, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Bien. Muchos estudiantes llegan a mi mesa y me dicen, no sé qué quiero estudiar. Exactamente como tú me estás diciendo. Y mi respuesta siempre es, esa es la mejor carrera. Por dos razones. No es influenciada por alguien en tu familia. No es influenciada por alguien que es un amigo tuyo. Tú eres que vas a descubrir qué tú vas a hacer cuando entre. Entonces, cuando un estudiante me dice a mí, no sé qué voy a hacer, lo primero que le digo es, mantén lo académico intacto. Siempre tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque al tener un número alto, vas a tener más opciones. Puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede ser médico. Si lo académico baja, así mismo va a bajar las opciones de estudiar. Vas a tener que hacer algo de humanidades o algo de social, porque no llegaste a lo académico alto. Pero siempre le digo, nunca te quedes afuera por si pasa algo malo. Entonces siempre digo, cuando solicites, puedes poner indeciso, undeclared. Cuando entras, vas a tomar los cursos necesarios, como si en Santo Domingo, el colegio universitario, que es los 2 primeros años. Esos 2 primeros años son usualmente común en todas las carreras. Pero ahí adentro que tú vas a decir, bueno, este semestre, y ese es mi plan siempre, decirle, en tu primer año, ese va a ser tu mapa. Tú vas a tomar inglés, psicología, sociología, matemáticas. Y saca más de B. Tienes la gran posibilidad que es una carrera que tú quieres hacer. Entonces, su mismo currículo académico, al entrar, va a hacer su mapa para decidir. Entonces, el no saber qué hacer, muchas veces es determinado cuando entra, no antes de entrar. Entonces, mi recomendación siempre es, no te digas no tú. Deja que el sistema te diga no. Y cuando te digan no, pregunta, ¿qué necesito? Y vuelves en 6 meses. Te voy a decir por qué luego digo esto, ¿no? Rapidito. Yo tomé el examen para entrar a la universidad 12 veces. Y yo hacía esa pregunta, ¿qué me falta? 12 veces. Te faltan 4 puntos, pues yo vuelvo el año que viene. 6 puntos, era 12. 8 puntos, 10 puntos. Me quedé en 10, 3 semestres. Hasta que saqué 12. Y eso fue del 96 al 99. Entonces, nadie me puede decir aquí que no se puede hacer. Entonces, ese es mi mensaje. Si tú eres persistente, vas a entrar. Pero tienes que ser persistente con pruebas. No con deseos, no con sueños. Los sueños son para el que duerme, el que está despierto, que está produciendo. Gracias, Guillermo. Gracias a la audiencia. Tú eres un invitado intencional. Gracias. No por accidente. Tú eres parte de la combinación de muchos de nosotros que logramos formarnos con la combinación de las partes. Y gracias por lo que tú has hecho a título personal por mí. No, gracias a ti. Tú fuiste uno de mis grandes proyectos cuando yo te conocí. Y ir a tu graduación fue una de mis metas. Y lo logramos. Y no fui yo que lo logré. Tú ahora estabas en el salón de clase. Yo te dejé entrar al lobby. De ahí, arrancaste tú. Dale, toma, yo soy el Waze, dale. Gracias, Guillermo. Gracias Gracias por invitarme nuevamente. Gracias.